Para Leo, Sol, Luna y Ascendente, vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Leo, aquí con esta carta de la Torre se ve que muchos de ustedes están pasando por un momento de destrucción, donde algo que ustedes creían que era seguro, pues lamentablemente se destruyó, se eliminó y se terminó. Esto aquí me está diciendo que hay una crisis externa que no dependió de ti, pero simplemente ocurrió. Esto es un trabajo que perdiste, un empleo que lamentablemente tuviste que salir quizás de él, algún proyecto que tenías que no funcionó, algún negocio que se fue a la quiebra, en fin. Esto es algo que te movió las simientes, algo que tú creías que era seguro y realmente pues se movió, cambió y te transformó tu vida por completo, porque era algo en lo que tú basabas quizás muy buena parte de tu vida y esto definitivamente terminó. También esto podría referirse incluso para muchos a una relación de pareja que tú creías que era seguro o que te daba estabilidad económica, estabilidad emocional y concluyó, terminó, se acabó. Pero como siempre digo, para que lleguen las cosas buenas, las que no son seguras, las que no sirven, se tienen que acabar. Quizás querías tener un empleo mejor, sin embargo, no te atrevías a salir del empleo en el que estabas actualmente. ¿Por qué? Porque quizás no tenías todo lo que tú querías tener, sin embargo, ese empleo te estaba dando seguridad, te estaba dando una seguridad temporal que no te cubría quizás todas tus necesidades, pero tú decías, si me voy para otro empleo, capaz que gane menos, no me voy a poder estar moviendo, ¿qué es lo que voy a hacer? O querías simplemente establecer algún negocio que te gustara o ir a otro empleo que te gustara porque ese ya no te gustaba. Y a veces tenemos la tendencia a no querer renunciar a ello porque quizás tu familia o tus amigos te dirían, contra, vas a dejar ese trabajo o ese empleo que es seguro por irte a emprender un negocio a lo loco, por ir a buscar otro empleo que te guste más. Eso es una locura, eso es una estupidez. ¿Cómo vas a hacer semejante cosa? Y Dios, el universo, a veces tiene formas un poco extrañas de cumplir nuestros deseos. Y la torre es precisamente eso, cuando Dios o el universo mete sus manos y te quita de adelante algo que no sirve, algo que no funciona, para que tú puedas continuar, para que puedas hacer lo que realmente tú quieres. Porque ahora ya tú vas a tener una justificación de ese trabajo terminó, quizás te votaron, quizás fue a la quiebra y definitivamente tú vas a tener que hacer obligatoriamente otra cosa para salir adelante porque no te vas a quedar estancado y esa es como la justificación que tienes. Así que definitivamente la torre yo nunca la veo como algo malo, como algo negativo, al contrario, simplemente es que nuestros deseos no los podíamos cumplir de acuerdo a ciertas normas sociales y al ocurrir una torre pues como que nos da la libertad, nos limpia de esa pena o de esa situación que no podemos decir, no, yo lo iba a hacer, pero no, dejé el trabajo que era estable, no, como te votaron, ya tú tienes que hacer otra cosa, algo que realmente te gusta, buscar otra forma de ganarte la vida. Y eso precisamente es lo que pasa con la torre. Quizás estabas en un matrimonio que no te convenía y de pronto tu pareja te engañó y lo descubriste y sí, te está doliendo, pero tú querías en el fondo salir de esa situación. Y ahora tú no vas a ser el culpable, evidentemente, porque eso es una situación que cayó, que se destruyó, pero por intervención divina, por culpa de la otra persona, pero al final de la historia tú no fuiste el que tomaste la decisión. Aquí hay una caída, aquí hay un derrumbe, pero no fue culpa tuya. O sea, tú no tomaste la decisión directamente. Tú querías que pasara o quizás conscientemente no querías que pasara, pero tú querías cambiar y no tenías forma de que esto cambiara. Y la torre es una forma un poco convencional en que Dios o el universo te dice, dale, que esto se acabó. Es como cuando te meten el empujón. Es Dios o el universo, lo que tú creas, metiéndote el empujón para que hagas lo que tienes que hacer. Esta es la carta de la torre, simplemente como yo la veo. En mi vida han pasado muchísimos casos de torre y siempre han funcionado así. Y fíjense en la vida de ustedes, cuando les han pasado este tipo de eventos, qué es lo que viene después. Y revisen también qué es lo que están sintiendo actualmente. Puede ser que sientan mucho dolor, mucha tristeza, pero busquen sus deseos en el fondo. Busquen lo que realmente ustedes querían hacer y no podían hacer porque estaban atados a algo. Algo que se les acaba de destruir en su vida y les está dando, señores, la libertad para hacer lo que ustedes quieren hacer. Y miren si les va a estar dando la libertad para lo que quieren hacer, que aquí viene este 6 de bastos. Y el 6 de bastos
es el triunfo, el éxito, la victoria y el reconocimiento por parte de otras personas de que tú vas a salir de esta situación de la torre, de que tú vas a salir victorioso. Así que definitivamente esta carta de la torre lo único que vino a hacer es para darte una victoria, para darte triunfo y para darte éxito. Te repito, para hacer algo que tú querías hacer y quizás no te atrevías con la carta de la torre, que vino simplemente a liberarte. Y el as de espadas, señores, el as de espadas confirma lo que me está diciendo el 6 de bastos. El as de espadas es éxito, es logro, es triunfo, es victoria, es cortar con lo que no sirve, es limpiar lo que te estorba, es terminar con algo que necesitaba tener una solución, y el as de espadas te está dando la solución. El as de espadas te dice que esto se va a solucionar, que esto se va a aclarar, que vas a triunfar, que vas a tener éxito, que vas a tener la victoria. Así que si estás pasando por un momento de torre, simplemente cambia la percepción que tienes de la realidad, cambia cómo estás mirándolo, ve los puntos positivos que siempre los hay. Y aunque en este momento ustedes no lo vean, agradezcan a Dios, al universo o a lo que ustedes crean, porque la vida entera no les va a ser suficiente para dar las gracias por lo que viene después. Vamos ahora con las cartas para el paje de pentáculos. Acá salió esta, la reina de bastos a toda marcha. Precisamente, Leo, es como te venía diciendo, lo que me dijo la información de esa torre, lo que viene es a limpiarte, a acelerarte. Y el paje de oros me está indicando que vas a estudiar la forma de comenzar nuevamente. Aquí si vas a comenzar un nuevo empleo, vas a estar estudiando posiblemente cuáles son los horarios de entrada, quiénes son las personas que trabajan ahí, cómo funcionan los jefes, cuáles son los beneficios, cuáles son los contras. Y si es un negocio, pues quiénes podrían ser tus clientes, quiénes tus proveedores, dónde vender tus productos, cómo hacer publicidad, cómo andar en las redes sociales, en fin. Este paje de oros me está indicando de aquí, viene una oportunidad nueva, precisamente por la caída de la torre, viene esto. Y te va a permitir que tú estudies, que tú investigues antes de involucrarte. Y la reina de bastos, señores, la reina de bastos es lo que le estaba diciendo aquí. Es Dios, el universo, metiéndote el empujón, dándote el empujón que ustedes lamentablemente no se atrevían a hacer. Y si no te ha pasado, es probable que sí te pase en los próximos días. Si muchos de ustedes no están viviendo esta torre, es posible que lamentablemente sufran un poquito, pero es porque lo llevaban, señores. Esto es cíclico, esto es un proceso normal del universo, pero que los va a llevar a donde ustedes quieren. La reina de bastos es el empuje. La reina de bastos es la energía que los va a estar impulsando hacia adelante. Es como le decía, es Dios, el universo, que te dio la patada y que te dijo, dale que tienes que moverte. Y es la reina de bastos aquí. Es esta energía que si tú estabas procrastinando, de que si tú estabas esperando para hacerlo mañana, el mes que viene, dentro de un año, dentro de 2 años, pues definitivamente la reina de bastos es la que te pone el impulso, es la que te pone el fuego. Esta reina de bastos pide disculpas, pero no pide permiso. Es la energía pura, te lleva hacia el éxito, pero te impulsa a hacer las cosas que quizás tú no te atrevías a hacer. La reina de bastos te le pone fuego, y definitivamente te le pone fuego para iniciar algo nuevo, algo diferente, algo que no habías hecho con anterioridad. Y como la torre se cayó, aquí viene el loco, y el loco te da la libertad completa de comenzar algo nuevo, algo que no habías hecho antes. Vas a estar iniciando quizás un proyecto, un empleo, un negocio, algo nuevo, algo diferente, algo fresco, y algo que te va a dar libertad, algo que vas a hacer completamente libre, porque ya tú no tienes ataduras detrás, ya tú no tienes nada que te ate, ya no tienes nada que puedas perder simplemente porque lo perdiste con la torre. Así que van a estar adelante y saboreando, por supuesto, el éxito, el triunfo que viene ya aquí marcado desde las primeras cartas. Y vamos a ver qué cartas me acompañan, Leo. La rueda de la fortuna. Me encanta esta lectura de ustedes. Esto es como que el inicio y dale. Y aquí, Leo, definitivamente esta rueda de la fortuna me está diciendo que las cosas cambian en tu vida para bien, por supuesto, porque vienes de una torre. Así que definitivamente aquí las cosas toman un giro y giran a tu favor. Aquí es el cierre de un ciclo, el fin de algo, y la fortuna vuelve a sonreírte, vuelve a sonreírles a muchísimos de ustedes. Y la carta del 10 de espadas me confirma el final de la torre. Aquí hay algo que acaba, aquí hay algo que termina, y acaba y termina un periodo de inseguridades, un periodo de desinformación. ¿Por qué un periodo de desinformación?
porque aquí viene el ermitaño. Este loco es muy posible que tú caminaras, pero quizás no con la información completa porque la estabas buscando aquí con el paje de oros. Y ese periodo de desinformación termina, igual que la torre. Aquí hay algo que concluye, que termina para muchos de ustedes, y el ermitaño me está indicando de que todo lo que tú necesitas para continuar tu camino se te va a informar. Aquí hay alguien que te viene a dar la guía, que te viene a dar la luz, que te viene a decir, mira, este es el camino correcto por el que tienes que tomar, no tomes por este otro porque hay peligros, haz esto. Aquí todos los pasos que tú vas a dar van a ser informados. Esto es alguien que ya recorrió ese camino y te va a dar la luz, te va a decir cuáles son los peligros, cuáles son las formas correctas de hacer las cosas. Si es para un nuevo empleo, te va a estar diciendo, mira, en el currículum vitae tienes que poner esta información, esta otra no la pongas, se lo tienes que entregar, no sé, a X persona, a esta otra persona no se lo vayas a dar. Si es un negocio, te va a estar diciendo, este proveedor no sirve porque no te va a estar dando lo que tú quieres, esto tipo de clientes no va a ser favorable para ti, en esta red social puedes poner estos anuncios, en fin, te va a estar dando la luz. O si tienes que hacer algún trámite legal, te va a estar diciendo, mira, estos documentos lo puedes hacer en tal fecha o lo puedes hacer en tal ciudad que te va a salir más rápido, en fin. Es alguien que tiene información que se te va a dar, información que por supuesto tú vas a estar aprovechando muy bien, Leo. Y te repito, esto es alguien que te va a servir como guía o puede ser información que encuentras en YouTube, en un libro, en redes sociales, en fin. Es algo que tú necesitas conocer y te va a alumbrar el camino. Te va a decir exactamente qué pasos dar. Ya no vas a estar caminando a ciegas, ya tu camino va a ser informado por completo. Vas a estar informado de absolutamente todo lo que tienes que hacer. El paje de oros aquí se rinde frutos porque si vas a estar averiguando, vas a estar investigando y vas a recibir la información gracias a la investigación que vas a hacer. Vamos ahora, Leo, al tarot de la parte romántica, el mensaje en la parte amorosa. Con esta carta del Caballero de Oros te están diciendo que cultives la perseverancia en el amor, en la intimidad, que estés presente para tu pareja ofreciéndole constancia y cariño, que expreses tu afecto con acciones lentas y deliberadas, ya que un abrazo prolongado, una respiración acompasada o una exploración paciente de cada curva y cada contorno de tu pareja los puede hacer pues muy felices. Este Caballero de Oro también te está recordando que el placer duradero proviene de la atención al detalle, del compromiso con los deseos de tu pareja y la voluntad de construir una profunda confianza, que actúes con intención, sabiendo que la verdadera intimidad no se apresura, sino que se nutre con el tiempo. La pasión, cuando se le da espacio para crecer, se convierte en una fuerza imparable, Leo. Es lo que me están diciendo con esta carta. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para ti, Leo. Vamos para allá. Y acá me sale elección personal. Y me salen varios animales. Te están diciendo, Leo, cierra los ojos. ¿Qué animal imaginas? ¿Qué fortalezas son conocidas por ellos? ¿Qué sabiduría comparten? Hazte estas preguntas para ti y te dicen que abraces estas cualidades. Los animales que primero se te presenten, pues abraza las cualidades que cada uno de ellos tiene, los que te aparezcan. Ahora vamos con tus números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y son pueden ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros, Dios, el universo, como sea que lo estén manifestando, te lleguen. Vamos a ver. El primer número de la suerte para Leo, bueno, el número 57. El segundo número, el 32. Y el tercer número, el 69. 57, 32 y 69 para Leo. Leo, me salió aquí la carta del 8 de espadas. Si te diste cuenta, al revés. Normalmente yo no las interpreto al revés. Sin embargo, con esta carta, al revés te están diciendo de que hay un bloqueo que va a ser liberado para muchos de ustedes. Tiene que ver muchísimo con la carta de la torre. Y cuando a mí me sale el 8 de espadas junto con el paje de bastos,
Aquí hay algo que se te va a dar, alguna revelación sobre algo que has estado intentando y no lo puedes hacer, no lo logras. Simplemente vas a estar haciéndolo de una forma diferente. Esta información te va a estar llegando y vas a hacerlo de una forma que antes no la habías hecho. Esta carta específicamente te dice que te enfoques en tus sueños y que disfrutes el camino. A pesar de haber una torre en el camino, disfruta el proceso. Todo tiene su porqué. Y el 6 de oros, pues que recibirías algún dinero, pero definitivamente estas dos cartas son las que más me interesan. A pesar de que aquí se habla de recibir dinero, etcétera, pero estas dos cartas juntas son las que cuando me llegan me hacen clic y me dan un mensaje de que hay un bloqueo que se va a estar rompiendo porque va a haber una forma diferente de hacer las cosas que tiene muchísimo que ver también con esta carta del loco. Así que déjenme en los comentarios, Leo, para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre logro mi triunfo, mi éxito y mi victoria. Yo siempre logro mi éxito, mi triunfo y mi victoria, Leo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.